En el año 412 después de Cristo, un joven monje subió a la montaña Tianti, situada en el extremo oriental del corredor de Hexi. Contemplaba los impresionantes paisajes de la cordillera Chilián con su mirada clara y sabia, y su corazón estaba lleno de alegría y emoción. Su estado de ánimo positivo fue debido a que el rey de Liang septentrional, Xu Manxun, había ordenado construir grutas majestuosas e imponentes con esculturas de Buda. El joven monje se llamaba Tang Yao. Aparte de ser un destacado devoto budista, también era un excelente arquitecto en la construcción de templos y una persona visionaria y apasionada. Tang Yao estaba tan emocionado por ese ambicioso proyecto que se sentía como si hubiera oído entre las montañas los ecos de las hachas de los artesanos y escultores. Lianzhou, donde residía el monje maestro Tang Yao, es la actual ciudad de Wuwei, situada en el extremo oriental del corredor de Hexi. La montaña Tianti está situada al sur de la ciudad de Wuwei. Su nombre significa escaleras hacia el cielo. Las grutas excavadas por Tang Yao y sus discípulos están situadas precisamente sobre las paredes rocosas de la montaña Tianti. Las grutas de la montaña Tianti fueron probablemente las primeras grutas excavadas en la historia de China. Cuando se construyó la presa del río Huangyan al pie de la montaña Tianti en los años 50 del siglo XX, las administraciones de reliquias culturales salvaron y protegieron estas grutas. Gracias a esa labor, la gente puede visitar y ver hoy en día la zona de varios cientos de metros cuadrados de murales, 17 hornacinas y más de 100 estatuas de Buda al lado de la obra hidráulica. Las grutas no solo se refieren a las cuevas excavadas sobre las paredes rocosas, sino también a los templos budistas construidos sobre los precipicios de las montañas cercanas al río. Algunas grutas servían como templos refugio budistas para los monjes budistas durante sus estudios y prácticas, mientras otras funcionaron como templos de oración. A través de las construcciones de las grutas y la creación de estatuas en las paredes rocosas de las montañas, peligrosas pero pintorescas, las personas transmitían su piedad y fuerte devoción religiosa. Frente a esta escena solemne, los visitantes podían percibir la sutil mezcla de la religión y belleza.
Debido a que el propio Buda Sakyamuni no abogaba por la creación de ídolos, no existieron estatuas budistas ni antes ni después de su muerte y tampoco en la antigua India durante mucho tiempo. En aquella época solo existieron estupas, falun, que significa literalmente rueda de la ley, y huellas de pies, así como otros objetos simbólicos. En el año 327 a.C., Alejandro Magno, emperador del gran imperio macedonio, invadió el mundo oriental y al mismo tiempo trajo a estas tierras el arte y la cultura escultóricos de la antigua Grecia. Gandhara es una región histórica situada en la frontera del noroeste de la India antigua, que corresponde al sur del actual Afganistán, al norte de Pakistán y a la región de Cachemira. Los artistas locales, conmovidos por la belleza del arte griego, empezaron a esculpir figuras de santos en piedras. Unos 600 años después del fallecimiento del Buda Sakyamuni, su imagen concreta fue creada. Solía tener cara ovalada, nariz alta, pelo ondulado, usaba una túnica de estilo griego como si fuera un dios griego con cierto aire oriental. Poco a poco, los artistas combinaron las grutas destinadas a la práctica budista y las gigantescas estatuas de Buda en la India y crearon el conjunto de grutas de piedra y estatuas de Buda, del cual se originó el excelente arte de grutas budistas. Entre los siglos II y III después de Cristo, los cuatro imperios, Roma, Partia, Kushan y Han, fueron los más poderosos de la época y estaban estrechamente relacionados entre sí. Por consiguiente, la ruta de la seda, que conectaba el oriente con el occidente, estaba viviendo su época de prosperidad. A lo largo de esta ruta no cesaban sus pasos los comerciantes que transportaban seda, piedras preciosas y especias. Asimismo, los monjes, firmes en su creencia, se esforzaron para difundir la espiritualidad budista en todos los rincones del mundo, tal como lo hizo el Buda Sakyamuni. Cuando el budismo se extendió ampliamente en China, el imperio Han estaba entrando en un proceso de decadencia irreversible. Durante los periodos de Wei y Jin y las dinastías meridionales y septentrionales, una era oscura y caótica, tanto las familias nobles como la gente común se encontraban inmersas en un profundo desconcierto. En aquella época, los creyentes budistas, llenos de fe y de mucha ambición, entraron sigilosamente en el territorio de la llanura central a través del corredor de Gezi, un pasaje natural. Kumarajiva fue justamente uno de los monjes budistas que entraron en el territorio del corredor de Gezi desde el oeste. Fue considerado como uno de los traductores más destacados de escrituras budistas al chino. Su viaje desde el oeste hasta el este no solo promovió el desarrollo del budismo en China, sino también ejerció gran influencia en el ámbito lingüístico de la gente en la actualidad. Kumarajiva nació en el reino de Kucha. Su padre era descendiente de una familia noble que se había trasladado de la India a los territorios de las regiones occidentales y su madre fue hermana menor del rey de Kucha. Hoy en día, aún se desconoce quién fue el primer monje budista que llegó al reino de Kucha, ni su procedencia y fecha de llegada. Cuando el budismo procedente de la antigua India se extendió por el reino de Kucha, sus habitantes aceptaron rápidamente esta religión y empezaron a hacer excavaciones de grutas a gran escala para expresar su devoción. Muy pronto, el reino de Kucha se convirtió en la tierra sagrada del budismo. A la edad de 7 años, Kumarajiva entró en el sacerdocio junto con su madre, también una firme creyente en el budismo. Con apenas 12 años de edad, quizás por su inteligencia heredada o por la misión predestinada, Kumarajiva dictó charlas públicas con fluidez y naturalidad para propagar el budismo. Los creyentes, incluso los reyes, procedentes de todas partes, se reunieron a su alrededor.
Su nombre fue tan conocido que muchos reinos lo invitaron a desempeñar el cargo de maestro de la nación, pero Kumarajiva permaneció indiferente ante estas invitaciones. Más tarde, Kumarajiva fue nombrado maestro de la nación por el rey de Kucha y su reputación se extendió desde las regiones occidentales hasta la llanura central. Una vez, su madre le dijo que un día Kumarajiva emprendería un viaje hacia el este para difundir el budismo y sería un camino lleno de adversidades. Kumarajiva nunca había imaginado que llegaría al oriente de esta forma. En el año 385 después de Cristo, Liu Quan, general del estado Qin anterior, dirigió su ejército y entró en la ciudad de Liangzhou del corredor de Hexi, donde fundó la dinastía Liang posterior. En aquella época, la gente solía ver una escena extraña en la calle. Había un monje budista con rasgos faciales occidentales que siempre estaba rodeado por unos soldados a cualquier lugar que iba. Este monje era Kumarajiva y esos soldados no fueron su séquito, sino los que lo custodiaban. Liu Quan tomó como prisionero a este renombrado monje budista desde Kucha por orden del rey de Qin anterior. Para el general, Kumarajiva fue tan solo un especial trofeo de guerra. Según datos aportados por las biografías de monjes maestros, Liu Quan obligó a Kumarajiva a casarse con la princesa del reino de Kucha y a montarse sobre bueyes y caballos enardecidos para deshonrarlo en público. Pero Kumarajiva aguantó la humillación y se quedó bastante tranquilo. Eso lo hizo sentir desacreditado a Liu Quan. Liu Quan emitió una orden de que Kumarajiva no pudiera salir por largo tiempo ni pudiera alejarse demasiado de su vivienda. Kumarajiva nunca había pensado de que ese tipo de vida duraría 17 años. Durante esos 17 años, como un pájaro encerrado en una jaula, Kumarajiva estuvo inmerso en un recurrente desconcierto sobre su futuro. Había migrado de su tierra natal para llegar al corredor de Hexi, apoyado firmemente en su fe como misionero para propagar el budismo en China. Sin embargo, ¿cómo podría ser realidad tan ambiciosa meta aún estando prisionero? Finalmente, Kumarajiva decidió no frustrarse más y empezó a difundir las doctrinas del budismo a la gente de su alrededor, para acumular méritos salvándolos del amargo mar de la vida con la religión. Las personas más cercanas a Kumarajiva fueron los soldados del ejército de Liu Quan. Kumarajiva se dio cuenta de que estos militares venían de diferentes regiones de la llanura central y hablaban con acentos muy variados. Durante el proceso de difusión del budismo, Kumarajiva también aprendió varios dialectos chinos. Durante su estancia de 17 años en el corredor de Hexi, Kumarajiva profundizó sus conocimientos sobre la cultura de la llanura central y logró grandes avances en la escritura y lectura del idioma chino. El primer traductor de escrituras budistas al chino se estaba formando intelectualmente en silencio en la inmensa tierra del corredor de Hexi. Tras una larga espera viviendo 17 años como prisionero en Liangzhou, Kumarajiva había perdido sus esperanzas de poder algún día marcharse de allí, pero inesperadamente ese mismo año su vida se enfrentó a un cambio radical. Aunque Liu Quan no le daba mucha importancia a Kumarajiva, muchos gobernantes de otros reinos lo admiraban. En mayo del año 401 después de Cristo, para apropiarse del monje maestro Kumarajiva, Yao Xing,
rey del estado Qin posterior, envió una tropa de 100.000 soldados para asediar la ciudad de Lianzhou e invitó a Kumarajiva a Chang'an. En ese año, Kumarajiva ya tenía 58 años de edad. Una vez que fue puesto en libertad, este monje budista se convirtió en el líder espiritual del estado Qin posterior. En realidad, el budismo ya se había extendido hasta China en los últimos años del Imperio Han. Sin embargo, la estructura social de China se había establecido en base a las doctrinas del confucianismo. En aquella época, tanto los emperadores de Han como sus habitantes pensaban que Confucio había llevado a cabo una reflexión completa y profunda sobre el mecanismo del funcionamiento de la vida real. Por lo tanto, no necesitarían otras religiones o doctrinas para enseñarles lo que deberían hacer. La situación cambió radicalmente en los periodos de Qin del Oeste y de los 16 reinos, cuando los gobernantes de las minorías étnicas conquistaron la llanura central. Los habitantes vivían en continua zozobra por las constantes amenazas de guerras y ataques y no entendían el sentido de la vida presente. Para los gobernantes de las naciones del norte, les resultó muy difícil aceptar la doctrina del confucianismo que promocionaba la estricta jerarquía social y las virtudes de la piedad filial y la fidelidad, ya que habían crecido en un mundo en el que reinaba la ley de la selva o la lucha de todos contra todos en todos los niveles jerárquicos y el ganador se lo llevaba todo. Fue en ese momento que una respuesta sobre el sentido de la vida, un método para liberarse del dolor y un sistema de valores para estabilizar la sociedad llamaron naturalmente la atención y despertaron el anhelo de la gente. En Chang'an, entonces capital del Imperio Qin posterior, el emperador Yaozin ordenó la construcción de un recinto llamado Palacio Xiaoyao en el norte de la ciudad para que Kumarajiva impartiera sus discursos sobre los principios del budismo. En un patio amplio había varios edificios altos con decoraciones de rocallas, plantas, flores y estatuas de animales exóticos. Miles de oyentes acudían al recinto para escuchar los discursos emitidos por Kumarajiva. Al ver que Yaozin apostaba fuertemente por el budismo, Kumarajiva aprovechó la ocasión para proponerle un ambicioso plan que había desarrollado durante su estancia en Lianzhou. Volver a traducir las escrituras budistas para transmitir con exactitud el mensaje original del Buda. Muy contento por la propuesta de Kumarajiva, Yaozin inauguró una escuela de traducción de textos y sutras budistas y designó a 800 monjes para apoyar su trabajo. La Escuela de Traducción de Escrituras Budistas de Chang'an se convirtió en la primera gran escuela que cumplía esta función específica organizada por el Estado en la historia de China. Para transmitir el significado original de los textos budistas, Kumarajiva, con la ayuda de sus discípulos, consiguió por primera vez en la historia dar explicaciones detalladas, exactas y claras a todo el vocabulario clave del budismo. La traducción de Kumarajiva abarcaba casi todos los ámbitos de los numerosos sutras budistas. La mayor parte de sus obras de traducción se convirtieron en los fundamentos clásicos para el establecimiento de las diversas ramas y escuelas budistas en China. La forma en sí es vacío. El vacío es en sí la forma. Esta frase conocida es extraída del Sutra del Corazón traducido por Kumarajiva. Gracias a sus amplios conocimientos lingüísticos, este monje budista y erudito que llegó desde el oeste tradujo con maestría gran cantidad de escrituras budistas al chino y las convirtió en textos clásicos chinos. Durante más de 1600 años, nadie se ha atrevido a cambiar, añadir o eliminar una sola palabra de sus traducciones. En la historia del budismo en China, Kumarajiva, Paramartha, Xuanzang, Yijing y Amoga fueron considerados los 5 grandes maestros traductores de escrituras budistas. 3 de ellos visitaron el corredor de Jesi y Kumarajiva fue el primero en llegar a este pasaje. Gracias a él, el budismo chino inauguró su época de mayor esplendor.
Aunque las obras que tradujo Kumarajiva fueron textos budistas, su influencia se extendió mucho más allá de los confines del budismo. Las palabras chinas inventadas por Kumarajiva, cuyos significados son como angustia, mar amargo, futuro, tierra del corazón, río de amor, han formado parte de nuestra vida de hoy en día y han enriquecido nuestro mundo espiritual. En el año 413 después de Cristo, Kumarajiva falleció en el palacio Xiaoyao en Chang'an a la edad de 70 años. Y estando en agonía, dijo: deseo que, si no hay errores en mis traducciones de los sutras, mi lengua no se consuma durante la cremación de mi cuerpo. Efectivamente, todo su cuerpo se convirtió en cenizas excepto su lengua que quedó intacta. Después de más de 1000 años, cuando visitamos este templo denominado Kumarajiva y situado en Uwei, que aún se encuentra impregnado del humo del incienso, percibimos una atmósfera de santidad y pureza. Esta pagoda, conocida por albergar la lengua de Kumarajiva como una reliquia budista, se ha convertido en un testimonio histórico que recuerda los 17 años de meditación del famoso monje en el corredor de Hexi. Kumarajiva se encontró con la profunda cultura de la etnia Han en el corredor de Hexi y luego dotó de interpretaciones adecuadas y diversificadas a los sutras en la Escuela de Traducción de Escrituras Budistas de Chang'an. Bajo sus esfuerzos, el budismo alcanzó la misma importancia que el confucianismo y el taoísmo en cuanto a sus fundamentos y principios, convirtiéndose en uno de los 3 principales sistemas de pensamiento más importantes en China. En el año 411 después de Cristo, un guerrero de los Xiongnu llamado Zhu Mengxun dirigió los miembros de su tribu para conquistar Lianzhou y establecer allí su capital. Unificó la zona del corredor de Hexi, fundó el reino Lian septentrional y se autodenominó el rey de Hexi. En ese momento, ya habían transcurrido aproximadamente 10 años desde que Kumarajiva se marchó de Lianzhou y el budismo ya se había establecido en el corredor de Hexi. Cierto año, Zhu Mengxun se cruzó con Kumarajiva en la corte de Liu Guang. En aquel entonces, se hizo una promesa a sí mismo de que difundiría el budismo cuando se convirtiera en el rey del estado, para que todo el mundo tuviera una misma creencia. Una vez que había alcanzado la hegemonía plena en la región, Zhu Mengxun empezó con mucho entusiasmo a promocionar el confucianismo y el budismo a través de las traducciones de los sutras, la creación de escuelas y el reclutamiento de personas talentosas. Sin embargo, lamentó que cuando se convirtió en el rey de Hexi de Lian septentrional, no estuviera presente Kumarajiva, ya que el monje budista se había establecido en Chang'an. Zhu Mengxun oyó hablar de un monje indio llamado Dharmaksema, conocido por su nombre chino de Tan Wuchen, que había llegado al corredor de Hexi con uno de los textos principales del budismo llamado Nirvana Sutra, escrito en corteza de abedul. Inmediatamente invitó a Dharmaksema a venir a Lianzhou, le trató con mucho honor y le pidió que tradujera el magnífico sutra que tenía en sus manos. Mientras tanto, Tang Yao, guiado por el destino, llegó a Lianzhou para aprender y practicar el budismo. Lo que estaba aprendiendo y siguiendo Tang Yao era precisamente los principios del Nirvana Sutra, traducidos por Dharmaksem en Lianzhou. El Nirvana Sutra fue considerado como la escritura budista más importante que tradujo Dharmaksem en Lianzhou, en el cual se menciona que la práctica Zen es la mejor vía para el estudio budista. Tanto el taoísmo como el confucianismo de China dan mucha importancia a la práctica filosófica. Por lo tanto, la práctica Zen fue aceptada rápidamente por los funcionarios y letrados del corredor de Hexi y se hizo popular por todo el reino Lian septentrional.
Para alcanzar una meditación profunda en el Zen, habría que encontrar un sitio apartado y tranquilo. De hecho, la cordillera Qilian del corredor de Hexi se convirtió en el lugar ideal para excavar las grutas. Chu Mengxun, el rey de Lian septentrional, empezó a hacer los preparativos para la construcción de una majestuosa gruta. Tarmaxema, Tang Yao y otros monjes budistas de Lianzhou eligieron la montaña Tianti y convocaron a los artesanos para excavar la gruta y construir estatuas del Buda a gran escala. Chu Mengxun ordenó especialmente a Tang Yao erigir en la gruta una estatua de piedra de 5 metros de altura de su madre recién fallecida, la señora Che. Para Tang Yao, la construcción de esta gruta se convertiría en el punto de partida de su espléndida carrera profesional. Después de muchos años, Tang Yao se marcharía a Pingcheng, la capital de la entonces dinastía Wei del Norte y la actual ciudad de Datong. Allí construiría, junto con los artesanos y escultores, un conjunto de enormes grutas mundialmente reconocidas, las grutas de Yunkan. Las grutas de la montaña Tianti no solo fueron un lugar sagrado del budismo y un destino de peregrinación en el reino Lian septentrional, sino también un lugar para la salvación de muchos creyentes y monjes budistas en el corredor de Hexi en un momento histórico crucial, protegiéndolos contra una catástrofe.